Bueno, buscando el título a esta prédica, encontré uno, pues sí, pienso yo que es bastante apropiado. Cuando fallo. Así se llama el título. Cuando fallo. ¿Qué pasa cuando fallamos en nuestro propósito de amar a Dios sobre todas las cosas y cometemos un pecado o un error? ¿Qué sucede? ¿Cómo resolvemos esa situación? Perdón. Entonces la reflexión de hoy va a ir desarrollando los diversos estadios que nosotros podríamos asumir cuando fallamos. Y la palabra de Dios es para libertarnos, para hacernos libres, felices y que nosotros haya abundancia de vida, plenitud. Pero nos damos cuenta con frecuencia que fallamos, nos equivocamos o incluso pecamos. Y con todo y que nos damos cuenta de que hemos pecado, volvemos a pecar. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué sucede eso? Vamos a ir desarrollando esa reflexión el día de hoy. No pretendo agotarla en esta reflexión, porque es bien. Entre más lo pensaba y lo oraba y lo escribía, pues salían más y más y más. Entonces, pretendí darle un esquema de 14 puntos, a ver si los podemos ver todos en esta reflexión. Y entender cómo está nuestra relación con el Señor. Así que vayan primeramente a la primera carta de los Corintios, al capítulo 10, en el verso 12. Dice: así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Este es algo que pasa continuamente. Por eso lo menciona la palabra de Dios. Puede ser que ya encontraste al Señor, o más bien el Señor te encontró, te perdonó, te libertó, que has caminado bien en el Señor, pero algo pasa y crees que estás firme y de repente, ¡pum!, caes. Y aquí nos dice que, en el verso anterior, que las cosas que les acontecieron, como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que hoy vamos a recibir esa amonestación, esa llamada de atención del Señor. Cuando pensamos que ya estamos firmes, pero luego de repente caemos. Y no porque sea de repente, sino porque primero nos deslizamos. Vayan a la carta a los Hebreos. Así nos lo manifiesta el Señor. En el capítulo 2, los versos del 1 al 4 nos dice lo siguiente: por tanto, es necesario, así que hay una necesidad, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído, hermanos? El Evangelio, la palabra de Dios que nos liberta. No sea que nos deslicemos, porque miren, antes de que caigamos, nos deslizamos, y cuando nos deslizamos, puede ser que, como cuando vas manejando en la autopista, tú vas bien y realmente vas con cuidado manejando,
pero hay hielo en la carretera. Y tú piensas que vas manejando bien, y de hecho vas manejando bien, pero a lo mejor te excediste en la velocidad. Y tú pensando que vas manejando bien, de repente encuentras hielo en una curva. Y aunque tú maniobres correctamente, el carro se desliza y te sales de la carretera. Más o menos es la idea que da a entender esto. El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque antes de la caída, dice la Escritura, está la altivez de espíritu. Antes de la caída hay un deslizamiento, pensando que estamos haciendo bien las cosas. Porque un verdadero hijo de Dios no va a querer buscar el pecado por el pecado mismo. Ya sabemos que hay tres factores que nos empujan, que nos inducen al pecado. Está un agente exterior perverso, pervertidor, que es Satanás y sus ángeles. Está una estructura del orden de este mundo, que es el mundo mismo, y está finalmente nuestra propia carne. Y cuando descuidamos cualquiera de esos tres, podríamos deslizarnos, pensando que estamos caminando correctamente, y caer. Así que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Es decir, la traducción literal aquí sería: no sea que marchemos a la deriva. ¿Cuándo está un barco a la deriva? Cuando ya no importa lo que haga con el timón. Aunque su intención sea dirigirse al puerto, no va a poder. Está a la deriva, está a merced de la fuerza y de la bravura del mar. Así que hay un peligro real por el cual nosotros podemos ir a la deriva. Y luego nos explica por qué. Verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se dan cuenta? Porque tenemos que ocuparnos con temor y temblor. Descuidar la salvación. Nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que le oyeron? Tenemos la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que está plasmada en el Nuevo Testamento, y tenemos los evangelios, confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La verdadera palabra de Dios llega a nosotros no solo en palabras, sino en poder. El evangelio, el verdadero evangelio, llega con poder, y ese poder se manifiesta con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ya en la reflexión pasada veíamos, cuando veíamos: y vimos su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre. Y en la oración en Juan 17 dice: la misma gloria que yo tengo, se la he dado a ellos. La misma gloria. Y esa gloria es el cumplimiento de todo lo profetizado por el Señor. Dios viviendo en nosotros, con vida eterna, habiendo pasado de muerte a vida, siendo llenos del Espíritu Santo, ahora teniendo en el propio corazón escrita la misma palabra de Dios, que es la persona de Jesús, Dios viviendo en nosotros. Así que cuando habla del repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, no es la idea religiosa que tienen algunos, que Dios a algunos les da unas cosas y a otros no. Porque todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, todo aquel que ha recibido la misma gloria de Jesús, ha recibido el Espíritu Santo según su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo? Pero dice claramente:
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido viene por deslizarnos o por creer que estamos firmes. Entonces, fíjate lo delicado que es esto. Entonces nos damos cuenta que alcanzar la estatura de Cristo, si bien ya eres salvo, ya eres lleno del Espíritu Santo, ya fuiste sellado, también requiere un proceso. No es que ya seas perfecto en el sentido de que eres tal cual como Jesucristo. Sí lo eres, en el sentido de que has sido salvo, pasaste de muerte a vida y tienes una esperanza que no defrauda porque tienes las arras que te garantizan el cumplimiento de ese pacto en la sangre de Jesús. Y esas arras son el don del Espíritu Santo. Pero al tener las arras, también tú entras en un proceso. A ese proceso se le llama santificación. Ahora, ¿cómo se da ese proceso? Vayan a Lucas. Todo esto que les voy a ir afirmando está fundamentado. No en mi opinión, como les he dicho, porque esa no sirve, sino en la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 40. Aquí habla nuestro mismo Dios hecho hombre y dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La carta de los Hebreos nos lo dirá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Así que este perfeccionamiento consiste en que tú vayas, como dice Filipenses 2, y que la vez anterior reflexionamos, que tengas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose hombre, y siendo hombre se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, siendo rico, se despojó de su riqueza para hacernos ricos con su pobreza. Bueno, ese sentir que hubo en Cristo Jesús es el que debe haber en nosotros. ¿Cuál es? Entonces, tú dices, bueno, yo no soy Dios como Él para despojarme, pero si tengo que hacer lo mismo que Cristo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué si tienes? Una humanidad caída. Eso sí tienes. Que no puede, ni quiere, ni puede sujetarse a la ley de Dios. Y la amamos tanto que la procuramos. Pero si hay en ti, además, ahora, el tesoro, el sello del Espíritu Santo, y hay en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ahora tú te vas a despojar del viejo hombre y a vestirte del nuevo hombre. La enorme ventaja es que no lo vas a hacer en tus fuerzas. Lo vas a hacer echando mano de la vida eterna. Lo vas a hacer en el poder de su propia fuerza. Y por eso Dios da la gracia. Porque no es que la merezcas, o no es que la adquieras por méritos, o porque le ruegues mucho a Dios, o porque ayunes, o porque ores mucho. No. Es porque ella puso su gloria en ti. Y en ti está ahora ser perfeccionado para llegar a ser como tu maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesús. Así que lo vuelvo a leer. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ninguno lo hemos alcanzado ya. El mismo apóstol Pablo lo dijo, no que ya lo haya alcanzado, sino una cosa hago, extendiéndome hacia adelante, vestiendo
para ver si logro asir, así tomar con fuerza aquello para lo cual también fui asido, tomado con fuerza. Y entendemos entonces que si bien ya somos hijos de Dios, estamos en una verdadera lucha que requiere tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando no tienes ese mismo sentir es cuando te deslizas o cuando crees que estás firme y entonces viene la caída, porque creen que están firmes. Y como son cosas prácticas, el ser perfeccionado es algo práctico, no es algo así tan etéreo, tan teológico, que digan, pues ahora cómo he hecho mano de la vida eterna, cómo voy a transformarme para ser como el maestro. No, la palabra de Dios es bien práctica y bien puntual en decirnos cómo ser perfeccionados, es decir, cómo santificarnos, cómo purificarnos a nosotros mismos. Y nos da directrices bien claras. Por ejemplo, vayan a la carta a los Colosenses. En el capítulo 3, en el verso 5. Vean que es un mandamiento. Y si hay en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, escucha lo que dice aquí. Haced morir o hagan morir. Es un imperativo, es un mandato. ¿Qué? Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Pero no es tu naturaleza, sí, precisamente. Tienes que ir contra esta naturaleza caída. Y el mandato es hacer morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que hay hijos, pero hay hijos desobedientes también. Y cuando nos dice que hagamos morir todo esto, sí, es porque aunque ya ha sido santificado, todavía estamos en una naturaleza que se resiste. Pero el mandato es hazlo morir. Así que no le tomas a Dios por sorpresa. Él sabe tu pecado, tus pecados y tus luchas. Y te anima a que hagas morir eso. Que lo hagas morir. Ella sabe que es natural a ti. Ni le asusta, ni le espanta, ni le indigna. Porque ya Cristo murió por ti. Sabe que estás siendo perfeccionado. Y tienes que, pero de ti depende, porque Él ya lo hizo todo. Porque dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también las vieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Notan que dice, habla de un pasado. Dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No se mientan unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y escuchen bien, y revestido del nuevo. ¿De qué estamos revestidos? De Cristo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven? Nuevamente, es un proceso. El discípulo es perfeccionado para llegar a ser como su maestro. Pero eres tú el que lo tiene que hacer. Ya Dios lo hizo todo. Ahora Dios te dice, ahora echa mano de la vida eterna. Ahora toma las armas de justicia y tú haz morir lo terrenal en ti. ¿Sí? Verso 12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es fruto del Espíritu de Dios en ti.
soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, hermanos, porque muchas veces, lo dice la Escritura, muchas veces ofendemos, y muchas veces ofendemos sin la menor intención de ofender. A veces hasta porque no saludamos a alguien, la persona se siente ofendida, y tú ni siquiera lo viste, pero ya se ofendió. Eso es del saludo nada más. Pero a veces también, cuando se predica la palabra de Dios, a veces te sientes ofendido, pero yo no tengo la menor intención de ofenderte. ¿Sí? Solo soy un portavoz de la palabra de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Verso 14, y sobre todas las cosas vístanse de amor. ¿Cuál amor, hermanos? Amor ágape, el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Así que, hermanos, no puede haber un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, viviendo su cristianismo como quiera vivirlo, a su modo. ¿Cómo viven la mayoría de los cristianos hoy en día? Viven su cristianismo a su modo. Piensan que son discípulos porque ellos deciden cuándo escuchar la palabra de Dios y cuándo no, cuándo asistir y cuándo no, cómo vivir, qué tomar y qué no de la palabra de Dios, porque no pueden despojarse del viejo hombre. Pero más bien Dios nos dice, no quieren, porque es la naturaleza propia del ser humano. Por eso dice, fueron llamados en un solo cuerpo. Cuando alguien no siente que la iglesia, y por iglesia me refiero a cada uno de los miembros como piedra viva, y siente que la iglesia le es ajena, o le es extraña, o le es accesoria a su vida, no ha entendido que es ser discípulo de Cristo. Se lo digo otra vez, porque muchos no lo entienden. Piensan que ser miembro de la congregación es a veces estar, a veces no estar, y como que mi vida siga y la vida de los demás siga la suya. No. Tú no le puedes decir a tu dedo índice, no te necesito, a ver, córtatelo. Tú no le puedes decir a tus ojos, no los necesito, a ver, deja de mirar. Pero en la congregación algunos son ojos, algunos son dedos, algunos son pies, algunos son el corazón de la congregación, algunos son la mente en la congregación. Pero si esa parte que eres tú en la congregación no está integrada completamente al cuerpo, a la iglesia, no has entendido y no estás siendo perfeccionado. Eres, como dice aquí, hijo de desobediencia, como lo dice el verso 6. Porque sigues haciendo las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso nos dice ahora el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Qué es morar? Habitar de manera ininterrumpida, continua, sin interrupción. Eso es morar. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros. ¿Se dan cuenta que el Señor nos da la oportunidad de enseñarnos unos a otros? Y por eso los domingos decimos, bueno, ¿quién tiene algo para compartirnos el día de hoy? Pero no algo de su carnalidad, algo que esté en obediencia a la palabra de Dios y que sea. Porque estás vistiéndote del nuevo hombre. Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Ven la condición? Porque cualquiera de nosotros puede decir cualquier cosa y a lo mejor dice tonterías. No. Que venga de Dios. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Con gracia, hermanos.
haciéndolo bien, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando Dios dio en el Antiguo Testamento los mandamientos, la ley, y por ejemplo, les pongo un solo ejemplo, la ley alimenticia, la ley de los alimentos impuros, los alimentos puros, los animales impuros, los animales puros, y de entre ellos, por ejemplo, el cerdo. Cuando Dios dio el mandamiento de no comer animal inmundo, como el cerdo, no se trataba de la comida, hermanos. Porque muchos piensan, no, pues es que es la comida, la carne del puerco. Eso es quedarte en la superficie. No se trata de la comida. ¿De qué se trata entonces? Cuando dio todas las prohibiciones, se trataba de esto: obedecer al mandato de no comer carne inmunda o cualquier cosa que Dios había prohibido. Implicaba que tu intención era obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Pero no se trataba tanto de no hacer algo que Dios prohibió. Lo que Dios quería hacer entender en el corazón de las personas cuando se sentaban a la mesa, por ejemplo, es que tu corazón estaba abocado en atender hasta en lo más básico, lo más simple como es comer, que tú quieres agradar a Dios, que tu intención y todo tu ser están volcados en estar con Él. No el no comer el cerdo en sí, que claro, tiene una razón sanitaria también, pero ya el Señor declaró limpios todos los alimentos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando dijo a Pedro, mata y come, porque vio puras cosas inmundas. No se trataba de los animales inmundos, porque Él se dio cuenta, después de 3 veces, fíjense, a veces el Señor nos habla hasta 3 veces, porque no entendemos, que no se trata de no acercarte a lo inmundo. Él entendió que se trataba de las personas. Porque para un judío era abominación entrar a la casa de un gentil. Y por eso se maravilló cuando vio que el don del Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio y los que estaban en su casa. Es que no se trató nunca de los alimentos en sí, sino dónde está tu corazón. Por eso cuando nos dice, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, si estás barriendo, si estás haciendo el café, la merienda, el desayuno, si vas a estudiar, si vas a correr en la mañana para hacer ejercicio, si te vas a divertir, que tu corazón esté dispuesto a que allí, en lo que eso que estás haciendo, Él sea el Señor. Eso es, de eso se trata. Que si tienes intimidad con tu esposa, con tu esposo, allí está el Señor. Allí. ¿Sí me explico? Estamos hablando de ese proceso en que el discípulo es perfeccionado para ser como su maestro. Así que ya tenemos el segundo punto, hacer morir lo terrenal. Hay otro punto, vayan a la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 13. ¿Qué pasa cuando no haces morir lo terrenal? Estás viviendo en la carne. Pues dice Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ahí está la razón. Lo terrenal es lo que es carnal. Ya lo leímos.
Y nos da una advertencia. No se la da a quien no es hijo de Dios. Por eso se lo vuelvo a reiterar. ¿A quién le está dando este discernimiento el apóstol Pablo? A cristianos, nacidos de lo alto, llenos del Espíritu. Fíjense, llenos del Espíritu, y les dice, si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu, este es el Espíritu Santo, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y da la razón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, querido papá. Así que el ser perfeccionado para llegar a ser como el maestro es a través del espíritu del papá, que nos ama mucho, que sabe que somos imperfectos, pero que sin temor nosotros podemos decirle, ayúdame, Abba, ayúdame, querido papá, y por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Así que te das cuenta que no es en tus fuerzas, no es que te esfuerces por ya no hacer ese pecado, no, es porque dices, papá, yo te amo, y yo sé que tú me perfeccionas, y yo sé que no podré en mis fuerzas. Y si puedo reconocer esto, es porque tu propio espíritu me hace entender que no puedo seguir siendo terrenal en este aspecto de esta área de mi vida. No puedo seguir siendo carnal. Por eso clama el espíritu de adopción que hemos recibido y dice, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero Él sí, e intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Se va entendiendo? Ok. Entonces, tercer punto, despojarnos del viejo hombre. Vayan a la carta a los Efesios. Capítulo 4, versos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios ya sabe lo que somos, ya sabe que estamos viciados. Entonces, si hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿ahora qué vas a hacer? Despojarte del viejo hombre. Cuando Satanás nos quiere engañar a nuestra propia mente, dice, pero es que es imposible, ¿cómo puedo suprimir de mí este deseo? Bueno, ya sabe el Señor que estás viciado. ¿Cómo lo vas a hacer? Verso 23, renuévate en el espíritu de tu mente. Nota que dice, renuévate. Eres tú el que lo tiene que hacer. No es... A ver, esto es echar mano de la vida eterna. No lo estás haciendo en tus fuerzas, sino que tú activamente, ¿qué es despojar? Quitar violentamente algo. A veces solamente vamos a alcanzar victoria cuando somos violentos con nosotros mismos. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, solo lo vas a hacer renovándote en el espíritu de tu mente. ¿Cómo? Verso 24, y vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vamos entendiendo poco a poco? Cuando tú te despojas por el Espíritu de Dios del viejo hombre, entonces empiezas a producir el fruto del Espíritu. Entonces empiezas a agradar a Dios. Entonces vienes a ser perfeccionado
creces en la fe y maduras en el carácter de Cristo. Hay una figura en el Antiguo Testamento que nos expresa simbólicamente cómo es esto que hizo el Señor Jesús. Vayamos a verlo para que veamos. Es una figura que nos explica este proceso de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y cuando eres despojado de viejo hombre. Vayan al profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, al capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, ¿sí? Para que veamos cómo es que somos revestidos del nuevo hombre. Esta es una imagen, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? El Señor Jesús. O sea, vayamos entendiendo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí vamos a ver algo que es importante, que ahorita les voy a explicar en el siguiente punto. Dice: Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Cómo es un tizón arrebatado del incendio, hermanos? Está carbonizado, está quemado, tiene hollín, pero ya no está en el fuego. Esa es nuestra naturaleza caída. ¿Vamos entendiendo? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Allí nos da la explicación de lo que es el tizón. Vestiduras viles. Y estaba delante del ángel de Jehová, de Jesús. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, fíjate, primero fue un tizón, dice, ropas viles, después fue vestido de gala, y se le puso una mitra. Bueno, entendámoslo, habla de la realeza y del mando que le da ahora. Ya eres nueva criatura en Cristo Jesús, pero no es suficiente. Ya eres. Ahora el ángel de Jehová le amonesta diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Y aplícatelo para ti, porque es lo que te dice Dios ahorita a ti. Si anduvieres por mis caminos, noten que es la condicionante. Si anduvieres, gramaticalmente, anduviereis, habla de un futuro posible. Si anduviereis por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿No somos un mismo cuerpo en Cristo? Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es ese renuevo, hermanos? La raíz de David, el tronco de Jesé, el netzer, la rama. ¿Quién es? Jesús. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Quién es la
piedra o la roca, Cristo. Dice, hay 7 ojos. Los 7 espíritus de Dios. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Y no es que sean 7 espíritus, son 7 expresiones de un mismo espíritu, del Espíritu de Dios. Recuerden, Él mismo nos dice, he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Nos está hablando proféticamente de la obra de Cristo, ¿verdad? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bueno, ya vimos la imagen de lo que significa despojarnos del hombre viejo, pero eso es una obra de Dios en ti, así como lo hizo Josué, el sumo sacerdote. ¿Y cómo lo hizo Dios? Esto que acabamos de leer, que fue profético. Vamos a la carta a los Hebreos. ¿Sí? Y aquí vemos la realización de lo que acabamos de ver en el profeta Zacarías. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así como lo acabamos de leer, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué era Josué, el sumo sacerdote? Un tizón quitado del fuego. ¿Qué éramos nosotros como este tizón? Un carbón apagado, con hollín, que solo no sirve para nada. Ese es el hombre viejo. Pero ahora el Señor mismo nos vistió con su misma gloria, como lo vimos en el profeta Zacarías. Nos dio su misma gloria, porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Estamos descubriendo cómo es ese proceso. Ahora, vayan a la primera carta del apóstol Juan. Estamos viendo el proceso. Capítulo 2. Verso 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Ahora, recuerden que cuando leímos al profeta Zacarías, nos habla de un actor que está junto a Josué y que lo está acusando, ¿verdad? Bueno, vayan al libro de Apocalipsis. Al capítulo 12. Nos dirá en otra parte de la escritura: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y Apocalipsis 12, verso 10 nos dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta ahí. Hubo en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque menospreciaron su propia naturaleza, su vida, despojándose de la misma a través del poder del Espíritu Santo. Pero miren que dice aquí, y lo que quiero
puntualizar es que Satanás nos acusa delante de Dios día y noche. Les dije al principio, cuando fallamos, una acción verdaderamente satánica es esta, que pone en ti la acusación de tu pecado y te dice, tú ya no tienes remedio. ¿Para qué vuelves a la congregación? ¿Para qué te vuelves a arrepentir? Si ya lo cometiste una y mil veces y ya le dijiste a Dios, Señor, otra vez en tu nombre, y me levanto y con tu poder ayúdame. Y el diablo lo que te va a hacer sentir es que eres un miserable pecador que no tiene perdón de Dios y que no importa lo que hagas y digas, Dios ya no puede más contigo, porque eso es verdaderamente satánico. El verdadero arrepentimiento te hace reconocer tu pecado, pero por el poder de Dios te levanta. Y en contraste, lo que hace Satanás, como lo vimos en el profeta Zacarías y como lo vimos en el Apocalipsis, es que se va a seguir acusando delante de Dios día y noche. O sea, te acusa. Y tú estás, cuando no echas mano de la vida eterna, le haces caso. Y dices, no, pues ya para qué. Ya para qué hago nada. Si ya sé que siempre voy a fallar. Ya me arrepentí una y mil veces y ahora le voy a volver a decir a Dios lo que ya le dije 1000 veces atrás y he vuelto a cometer. No, ese es un engaño satánico. Y te lo digo así como es satánico. Pero desgraciadamente muchos le creen. Y ahí se quedan tirados como un tizón aventado fuera del fuego. No lo creas. No lo creas. ¿Cómo vas a experimentar la victoria en Cristo Jesús si le crees más al acusador que a lo que Cristo ya te dijo? Tú puedes hacer morir lo terrenal en ti. Tú puedes hacer y tienes que hacer morir al hombre viejo, no en tus fuerzas, ni en tu buena intención, porque no lo vas a lograr así, ni con buena intención, ni con tus fuerzas. Tienes que hacerlo en el poder del Espíritu de Dios. No hay otra. Pero ya caí 1000 veces. Pues mira, la Escritura dice, 6 veces cae el justo y en la 7ª se levanta. El número 7, que es el número de Dios, indica perfección. Es decir, no importa cuántas veces caigas, al final serás perfecto. Porque Dios lo dijo, no porque tú lo seas ni porque tú puedas. No sé si me alcanzo a expresar, hermanos, porque la mayoría de los cristianos están atados a un pecado, a veces a un pecado oculto, que no se lo confiesan a nadie más que a Dios. A veces un pecado que otros hermanos en el Espíritu pueden lograr discernir, pero la Escritura lo dice. Hay pecados de los hombres que se ven inmediatamente. Para algunos otros tarda un poquito más de tiempo. Pero no hay nada oculto que no se llegue a saber, ni escondido que no llegue a conocerse, delante de aquel a quien hemos de dar cuentas. Entonces, lo que estoy diciendo esto es, hermanos, cuando fallamos no seamos hijos de desobediencia. Si puedes lograr darte cuenta de que has fallado, es porque el Espíritu Santo está en ti. Si no tuvieras al Espíritu Santo, de ninguna manera te importaría tu pecado. Te deleitarías en él. Y voy a ir avanzando entonces en la reflexión. Que dijo, ¿qué pasa cuando fallamos? A ver, vamos. Apocalipsis 12:10 entonces nos habla de un sentido de culpa, pero que es diabólico, porque así le llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que dieron, dice otra traducción. Y no amaron tanto su vida que temieron a la muerte. Nos dice la misma clave que hemos estado leyendo. El Señor Jesús lo dijo así: el que aborrezca su vida en este mundo la salvará, pero el que ame su vida en este mundo la perderá. ¿Vamos comprendiendo lo que dice? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vale? Apocalipsis 12:10 entonces nos habla de un sentido de culpa que es diabólico y que nada tiene que ver con el arrepentimiento. Vayan a la primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Fíjense, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que es una realidad, ¿sí? Porque la misma escritura dice: no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces, estamos viendo que el sentido de culpa o el remordimiento es diabólico. No viene de Dios. Y te paraliza. Y ahí te deja. ¿Vamos entendiendo? Ok. Bueno, avancemos. ¿Qué sucede entonces? El apóstol Pablo lo explica, todo esto que ya les dije lo explica de otra manera. Vayan a la carta a los Romanos. Cuando hay un sentido de pecado, un sentido de culpa por el pecado, la realidad del pecado que mora en mí. Primero vayan al Evangelio de Mateo, ahí aparte en Romanos, vayan al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, nuestro mismo Dios hecho hombre nos está diciendo de dónde sale el mal, ¿verdad? Luego, ahora vayan a la carta a los Romanos, ahora sí al capítulo 7, versos 14 al 25. Nuevamente, estamos reiterando poco a poco en distintos matices para entender por qué fallamos, por qué caemos. Vamos a leer del 14 al 25, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Es un hecho que no nos oculta la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. Cuando fallamos, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Esta es la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué mora en nosotros, hermanos? El pecado. Vive de manera permanente, habitual, continua, ininterrumpida en nosotros. ¿Se dan cuenta que Dios no nos da un concepto bueno del ser humano? Aunque la psicología diga que el hombre es bueno por naturaleza, Dios nos dice otra cosa. Hoy no se habla de maldad, ni la psicología toca el tema de la maldad, porque dice, no, el hombre es bueno por naturaleza. Pues no, aquí Dios nos dice otra cosa.
Ya leímos que tenemos que despojarnos de esta naturaleza que es la que amamos. Y Dios mismo nos hace ver, reconoce que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne, ¿sí? En mi naturaleza no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La intención es buena, pero el hacerlo, hacer el bien, no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, es decir, está presente. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según tu hombre nuevo, el que ha sido resucitado con Cristo, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta? Empezamos diciendo, ¿por qué fallo? ¿Sí? El que piensa estar firme, mire que no caiga. No sea que nos deslicemos. Y estamos analizando por qué ocurren estas cosas. Y termina diciendo el apóstol, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando caes una y otra vez, y acabas diciendo miserable de mí. Pero no se queda ahí. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que ya no soy miserable. Si bien soy miserable porque estoy en una naturaleza caída, al mismo tiempo ya no soy miserable. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿voy a pecar porque tengo dos naturalezas? No, porque en mí debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús se despojó de su deidad para hacerse hombre y esclavo hasta la muerte, y fue obediente. Pues así como lo hizo Jesús, ahora tú despójate del viejo hombre y revístete del hombre nuevo, por medio del poder del Espíritu de Dios que está en ti. Ya no puedes decir, miserable de mí, porque ahora Cristo está en ti. Ahora puedes hacerlo. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves que ya no somos miserables? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la condición nuevamente. Aunque seas hijo de Dios, pero andas en la carne, pues, además el acusador va a estar haciéndote sentir miserable, día y noche. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nota que lo que dice, estar en Cristo Jesús. Es una cuestión de que tú te posiciones. Aunque Dios ya lo hizo todo, decía Agustín, obispo de Hipona, el Dios que te salvó sin ti, no te salvará a ti sin ti. Así que eso es lo que significa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una condición, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ya no digas miserable de mí. Ya te ha librado. Fíjate cómo lo dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y te das cuenta que pasó de decir miserable de mí, porque aquí dice era débil por la carne, superó ese punto del miserable de mí para decir gracias doy a Dios Jesucristo. Y por eso dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, porque por la carne
nadie pudo cumplir la ley de Dios, nadie. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Te vuelvo a recordar, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no exigió el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ven cómo la Escritura es bien clarísima? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí habla de los que no son hijos de Dios. Solo piensan en su propia naturaleza caída. Un tizón arrebatado del fuego. Pero los que son del Espíritu, y con mayúscula del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Obviamente está refiriéndose a los que no son hijos de Dios. Y en el siguiente versículo se refiere a los que son ya hijos de Dios. Dice, mas ustedes, o sea, pero ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. Pero hay una condición. ¿Ya eres hijos de Dios? Sí. Entonces, no vives según la carne, sino según el Espíritu. Y la condición viene aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Mora en ti el Espíritu Santo? Entonces no vives conforme a la carne. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu de Cristo, hermanos? Es el primer paso de cualquiera. ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu de Cristo? Si no, no es de Él. Cuando nace de nuevo, cuando nace de lo alto. Entonces, y solo hasta entonces, el Espíritu de Dios mora en una persona. Antes de eso puede ser muy religioso, tener mucha fe en Dios, orar a Dios y ser miembro de una iglesia y hasta ser reconocido como santo, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Estamos en un cuerpo que, aunque biológicamente esté vivo, hermanos, ya está muerto, como un tizón arrebatado del fuego. Ese tizón eventualmente va a terminar siendo ceniza y no va a tener el fuego de la vida de Dios. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Tu espíritu ya está vivo, porque ya está otra vez en comunión con Dios, al haber nacido de lo alto. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿ven la condicionante? Si el Espíritu Santo del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hizo con el sumo sacerdote Josué? Le quitó sus ropas viles, que es ese tizón arrancado del fuego, y lo volvió nuevamente en la presencia de Dios con vestido de gala, y su pecado fue quitado. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero ya soy hijo de Dios, ya nací de lo alto, ya recibí el Espíritu Santo. No. Aunque seas, si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu
Espíritu Santo, si por el Espíritu haces morir, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O estás escuchando al acusador de los hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche? Estamos en el séptimo punto, que es la realidad del pecado que mora en mí, pero que ya vemos que ya no somos débiles. Ahora somos fuertes. Pasemos al punto número 8. Dice, aunque el pecado more en mí, como lo acabamos de leer, ya no soy débil. ¿Sí? Ya lo acabamos de leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, ya lo vimos. Me hace fuerte. Entonces, cuando yo fallo, ¿qué es lo que me hace fuerte? Confesar mi pecado. Así de fácil, así de fácil. Porque ¿quién te convence de pecado? El Espíritu de Dios. ¿Quién causa en ti solo remordimiento? Satanás. Y te hace sentir un pecador miserable que no tiene perdón ni salvación, día y noche. Pero el confesar tu pecado, eso te hace fuerte. Bien, vamos a verlo, ¿cómo es? Vayan a la primera carta del apóstol Juan, para que veamos esto. Estamos viendo cuando fallamos. Bueno, estamos viendo ahora la solución. Te hace fuerte confesar el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Fíjate. Espero que haya quedado suficientemente entendido lo anterior. Ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay cristianos que creen que son buenos. No. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra es Cristo, la palabra que se hizo carne. ¿Verdad? Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. En esa misma carta, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, que es el tema de hoy, cuando fallo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, en esta misma carta, el capítulo 3, versos del 20 al 24. Estamos viendo la solución, ¿verdad? Pues si nuestro corazón nos reprende, que no es lo mismo que la acusación diabólica del diablo, ¿verdad? Una acusación diabólica. Aquí no, aquí es diferente. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, no andamos conforme a la carne. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cómo lo sabes, hermano? ¿Sabes? ¿Cómo sabes que tienes confianza para con Dios?
porque has creído en su Hijo Jesucristo. Y ya sabes tú que creer no se trata de la creencia de los demonios, que también creen y tiemblan. Si has creído verdaderamente, has obedecido a la fe. Eso es creer en Cristo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, porque la fe se demuestra con el amor ágape. El que tiene fe pero no tiene amor ágape, no conoce a Dios. Así de fácil. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La misma gloria del Señor Jesús la hemos recibido nosotros. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que pecaré, pero no practicaré el pecado. ¿Sí? En este mismo primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, es decir, si los obedecemos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué leímos de que dijo el Señor Jesús? El discípulo es perfeccionado para ser como su maestro. Y estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento. Por eso nos dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es un deber, no es una opción. No es la opción por Cristo, no. Es un deber. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que no hay lugar para donde hacerse, ¿verdad? Debe andar como Él anduvo. ¿Sí, no? Es mentira lo demás. Continuemos. En esa misma carta, el capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde el fundamento mismo, desde el comienzo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué hay? Pecaré, pero no practicaré el pecado. Pero Dios afirma que el que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, ¿dónde reside el pecado? En tu naturaleza caída. Ahí mora y vive el pecado. Pero en tu espíritu nacido de nuevo, no puedes pecar. ¿Ves cómo hay que entender las cosas? No puedes pecar. Y si permaneces en Él y haces morir por el espíritu las obras de la carne, eres perfeccionado y vivirás. El que no ama no conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el amor ágape. Rápidamente, ¿en qué consiste el amor ágape, hermanos? Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el amor ágape. El amor ágape llevó a Cristo a la muerte para que su enemigo viviera.
Ese es el amor ágape. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ese es su mandato. El amor ágape. Por eso el mandato es ama a tu enemigo. Apenas habrá alguno que quiera morir por alguien bueno, dice, pero Dios nos muestra su amor en que siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios. Y aquí dice claramente el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a veces pensamos que amar es cualquier cosa menos dar la vida por otro, en este caso por el enemigo. De ese tamaño es el mandamiento del Señor. Es algo que a nuestra naturaleza caída le es imposible, que es imposible. Es algo que solo podemos hacer si el Espíritu de Dios permanece en nosotros. No hay otra manera. ¿Estás siendo perfeccionado en el amor de Dios? Yo te afirmo, todos los días estás siendo perfeccionado. Porque para empezar, si no eres capaz de obedecer a tu papá y a tu mamá en los mandatos de ir por las tortillas o de bolear tus zapatos, de tender tu cama, y no lo haces con gozo, no has sido perfeccionado. Te estás rebelando. Si no eres capaz de tratar a tu esposa como Cristo a la iglesia, no has sido perfeccionado. Si no obedeces a tu esposo como al Señor, no has sido perfeccionada, perdón. No es. Si crees que eres miembro de la iglesia, pero no te sientes parte integrante, ni te alegras con los que se alegran en la iglesia, ni lloras con los que lloran, es mentira que estás amando con amor ágape. No es cierto. Si no haces las cosas, sea de palabra o de obra, en el nombre del Señor, mostrando que tu corazón está en Él, no estás amando con amor ágape. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que conoce a Dios no peca, ni puede pecar. En esa misma carta, capítulo 3, verso del 6 al 9. El que practica, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia, dice un juez. No, eso es pensar bien carnalmente. No. Hacer la justicia de Dios es andar como Él anduvo en este mundo, como Cristo. Ese es hacer la justicia de Dios. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Peca, pero no lo practica. Peca porque está en un proceso de santificación y de perfeccionamiento, y está haciendo morir por el Espíritu las obras del diablo, como ya lo expliqué anteriormente. Por eso, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, permanece en él. Dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto a mí me dio un quebradero de cabeza durante años, hermanos, y ahora se lo estoy exponiendo, y por eso dije todo lo anterior, la hora pasada, para poder llegar a entender esto que estamos leyendo aquí. El que es nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puedes pecar, pero estás siendo perfeccionado mientras tanto, ¿sí? Tu espíritu no pecas, porque eres morada de Dios en el Espíritu. Eres templo vivo. Tu cuerpo son los atrios, pero es el templo de Dios, son los atrios, y ahí mora el pecado. Tu alma es el lugar santo, tu espíritu es el lugar santísimo, y allí está la presencia misma de Dios, y ahí no, ni siquiera puedes pecar. ¿Se va entendiendo, hermanos? De verdad se va entendiendo, es importantísimo esto, porque cuando uno lee
Así tantos textos como les he leído, pero no tiene el hilo conductor para entender las cosas. Dices, no, pues esto es una contradicción tremenda. ¿Quién lo puede entender? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los demás no, son hijos de desobediencia. ¿Sí? El que conoce a Dios no peca, ni siquiera puede pecar. Ahora, el que es nacido de Dios hace la justicia de Dios. Lo leímos. ¿En qué consiste hacer la justicia de Dios? Vayan a primera de Juan, ahí mismo, capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor ágape, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso es hacer la justicia de Dios. Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Con amor ágape. Ahora, sigamos profundizando en qué es hacer la justicia de Dios. En esa misma, primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 8. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí estás haciendo justicia de Dios. Ve ahí mismo, capítulo 4, verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. No dice podemos amarnos los unos a los otros. Hay quienes dirán, bueno, yo no puedo. Bueno, ni siquiera no estás ni lejos de obedecer este mandato. Porque es un deber. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Es un deber. Pero ya me cayó gordo esto, hermano. Ya me cayó gordo la congregación. Estás lejísimos de amar como el Señor ama. Estás muy lejos. No te engañes. Ahí mismo, capítulo 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Se va explicando a sí misma la Escritura. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y luego el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Recuerden, al cosmos, al orden de cosas como está aquí en esta vida. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los cristianos que andan conforme a la carne quieren gobernar en el mundo, tener el primer lugar en el gobierno, el primer lugar en las empresas, el primer lugar en la ciencia, el primer lugar en los negocios. Y dicen, para que se vea que los cristianos somos especiales. Quieren ser las reinas del pueblo allí, para que se vea que los hijos de Dios somos. Pero implicar ser reina del pueblo te implica ir a la Xochipila, por ejemplo, en Jicotepec, a bailarle ahí a los demonios, o aquí en Huachinango, a que los huevos estén adorando a Satanás y con la reina marchando por delante. Pero para que se vea que los cristianos somos especiales. No. Aquí nos dice una cosa muy diferente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe que obedece al Evangelio. Esa es la victoria. No lo que predican en muchas iglesias, ¿no? Que les acabo de decir. Eso es un falso evangelio. Que para Dios es maldito el que hace eso. Fíjense. Vayan al Evangelio de Juan ahora.
capítulo 13. Versos 34 al 35. Aquí habla el Señor Jesús y ya vimos que es su mandamiento de amar. Aquí está el mandamiento antiguo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. No como te ha amado la Virgen de Guadalupe, ni como amó Abraham, ni como amó David. No, aquí dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amor ágape, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de despojarse y vestirse ahora de lo mismo. Ese es el mandamiento. Vayan a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es nuestra victoria en este mundo? Nuestra fe. El que ha nacido de Dios hace la justicia de Dios. Y aquí nos dice la carta a los Romanos. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego, otra vez a la primera carta del apóstol Juan. Estamos profundizando en qué es hacer la justicia de Dios, ¿sí? Es obedecer a la fe. Capítulo 5. Perdón, en esta carta a los Romanos, regresen al capítulo 3, a los versos 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es nuestra victoria del mundo? Nuestra fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, en esta naturaleza caída, carnal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, pasar por la experiencia de la muerte, ¿verdad? Y el dolor y la agonía, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Y ahora, en la última parte de esta reflexión, que es sumamente importante. Es la última parte, pero si ya se entendió todo lo que les dije, van a poder entender con facilidad esta parte que es bien difícil. Todo pecado será perdonado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, lo dijo el Señor Jesús. Y todo pecado, dice, podemos orar por el perdón de cualquier pecado, excepto por el pecado de muerte. ¿En qué consiste el pecado de muerte? La Biblia no nos da definición, pero sí nos da las pautas para entender en qué consiste el pecado de muerte. Y es bien importante
¿Puedes pausar un momento, hermano?